TV Perú Mundo. Al Medio Oriente y hoy se han llevado a cabo los funerales a los altos miembros de Hezbollah que murieron en un bombardeo israelí en Siria. Por su parte, el gobierno de Netanyahu quiere detener la investigación judía sobre posibles crímenes de guerra en territorios palestinos. Partidarios de Hezbollah marcharon por los suburbios de Beirs para despedir a Jihad Mouniyad, hijo de un difunto comandante militar de la milicia libanesa, Imad Mouniyad, requerido por la Interpol por tramar dos grandes atentados en Argentina, uno contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y otro contra la mutual judía Amia en 1994. La muerte del joven Mouniyad se suma a la de otros 5 integrantes de Hezbollah y 6 militares iraníes durante una emboscada israelí cerca de la provincia de Quneitra, no lejos de la línea de separación entre la parte siria del Golán y la parte ocupada por Israel. Desde Teherán se confirmó además la muerte de un general de la Fuerza Especial Al-Quds de los Guardianes de la Revolución, Muhammad Ali al-Haddadi, miembro del ejército del régimen. Los combatientes del poderoso movimiento libanés, que cuentan con cohetes capaces de llegar a cualquier parte del Estado judío, están en máxima alerta. Por eso los pobladores chiitas al sur del Líbano y Beirut abandonaron la zona ante una escalada de violencia en los próximos días. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió a la Corte Internacional, a la que calificó de hipócrita por intentar abrir una investigación sobre la operación Cúpula de Hierro en la ciudad palestina de Gaza. Al mismo tiempo, el canciller de Israel, Avigdor Lieberman, advirtió que su país, que no forma parte de la Corte Internacional al igual que Estados Unidos, buscará presionar a los Estados miembros de este organismo para que recorten su financiación en respuesta a la posible investigación a judíos por crímenes de guerra. El viernes pasado, los procuradores de la ICC plantearon la iniciativa de investigar lo ocurrido en la Franja de Gaza desde el 13 de junio del 2014. Como se recuerda, los enfrentamientos entre el ejército judío y la organización palestina Hamas dejaron al menos 2.200 muertos, entre ellos 469 niños, según UNICEF, en su mayoría del lado árabe. Muy bien, claro, ha molestado mucho al gobierno de Israel la posibilidad que la Corte Penal Internacional investigue lo que sucedió en Gaza, pero ¿es una investigación que buscaría responsabilidad individual o es al gobierno de Israel? No, la Corte solo juzga individuos en primer lugar, en segundo lugar es una investigación preliminar, en tercer lugar también se investigarían posibles crímenes cometidos por Hamas. No es cierto que solo se investiga a Israel. O sea, todo sería. Todo lo que haya ocurrido en esa zona en el periodo en cuestión. Y por último, podrían pasar años antes de que la Corte inicie una investigación criminal. Y a partir del resultado de esa investigación podrían pasar años antes de que dicte sentencia. Y la sentencia no solo podría ser contra soldados, podría ser contra los líderes políticos de Israel, que es lo que más le preocupa probablemente a Netanyahu. Pero además de eso, otra cosa que le preocupa es que la Corte podría pronunciarse sobre la colonización de territorios palestinos como crímenes de guerra, más allá de si encuentra o no razones para hablar de crímenes de guerra en el conflicto en Gaza del año pasado. Muy bien, ahora vamos a hablar de la difícil situación que se vive en Yemen, que está al borde de una guerra civil. El gobierno ha denunciado un intento de golpe de Estado mientras un grupo de milicianos huthis atacó el palacio presidencial. Veamos.
Aun cuando el ataque de los combatientes del movimiento chií de los hutíes contra el Palacio Presidencial en Saná fue un suceso que el Ejecutivo de Yemen denunció como un intento de golpe de Estado. Tras la reunión que sostuvieron ambas partes, el Ministerio del Interior anunció un alto al fuego. El cese de las hostilidades que se intensificaron hoy y llegaron a la puerta del Palacio Presidencial entró en vigor al mediodía en diferentes zonas de Saná, lugar en el que al menos 9 personas han muerto durante los enfrentamientos. A pesar del alto al fuego, varios residentes han asegurado, sin embargo, que han escuchado disparos cerca de la residencia del mandatario yemení, que permanece resguardado por una unidad de protección. Los hutíes piden más derecho para la secta zaidí y hacen campaña contra la corrupción en el gobierno. Los hutíes se hicieron con el control de la capital del país, Saná, en septiembre de 2014 y avanzaron posiciones en el centro y en la zona occidental del país. Muy bien, pues difícil la situación que se está viviendo en Yemen con esa denuncia de intentos de golpe de Estado que hacen pues que muchos quieran el retorno del anterior mandatario, ¿no? Es eso, o sea, ese regreso a la situación anterior, o sea, están tan mal. Bueno, aunque primero esto es la consecuencia de su mandato de 30 años, todos estos grupos armados se armaron durante su gobierno inicialmente, pero en segundo lugar, algunos lo acusan a él de agitar las aguas tras bastidores. En todo caso, efectivamente, la situación es de pronóstico reservado. En realidad, si los hutis quisieran tomar el Palacio de Gobierno, probablemente lo podrían hacer. Si no ha ocurrido es porque no quieren hacerlo, porque son conscientes, probablemente sus líderes, de que eso complicaría aún más la situación. Y ese fin de semana se han secuestrado al jefe del gabinete, ¿no? Estaba viendo unas imágenes en las cuales yo creo que en cualquier momento explota esto. Bueno, ya es un país en guerra civil para todo efecto práctico, lamentablemente, y es un país donde no hay un gobierno central en control de la situación, pero en el que actúa Al-Qaeda. Recordemos que uno de los hermanos franceses que perpetró los atentados de la semana pasada, antepasada, perdón, había sido entrenado en Yemen. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en el programa y vamos a regresar con mucho más.